Saludos cordiales. Les invito a formar parte de esta clase demostrativa donde abarcaremos el tema familia de palabras, conociendo las palabras principales y las palabras derivadas. Los materiales a utilizar en esta clase van a ser materiales que están a nuestro alcance. Por ejemplo, láminas educativas, donde se referencian imágenes semejantes a la palabra que estamos mencionando. La elaboración de una maqueta con un material didáctico que uno encuentre en casa, donde se pueda visualizar alguna de las partes. Asimismo, el final de la clase se tomará en cuenta una pequeña prueba de diagnóstico para evaluar el nivel de conocimiento que los niños han alcanzado al final de la clase, para ver si se ha cumplido el objetivo de esta clase. Entonces, empezamos definiendo qué son familias de palabras. Pues bien, estas corresponden a un grupo de palabras que derivan de una misma palabra primitiva. ¿Qué quiere decir? Son varias palabras que salen de una sola palabra principal. Estas palabras tienen una raíz en común y tienen cierto parecido en su significado. Entonces, la palabra primitiva es la palabra que da origen a otras nuevas palabras, pudiendo formar así una familia de palabras relacionadas con su significado. O sea, la palabra primitiva entonces es la palabra principal, de la cual van a salir otras palabras, y estas palabras pasarán a llamarse palabras derivadas, es decir, están formadas a partir de la palabra primitiva. Entonces, ahora procederemos a abarcar el tema principal. Nuestro tema principal en sí va a ser el pez. Para la elaboración de esta clase demostrativa voy a tomar como herramienta principal el uso de una maqueta. Esta maqueta que observan aquí es una maqueta elaborada con material del medio, material que está al alcance de las manos. Entonces, como podrán observar, aquí tenemos una maqueta que representa a un océano que es el hábitat del pez. Tenemos también aquí la especie de un barco, donde representa a unas palabras derivadas que vamos a conocer a continuación. En la parte de atrás de la maqueta podrán observar la palabra principal, o sea, la figura de la palabra principal, el pez. Entonces, en base a esta herramienta de trabajo es que se va a llevar a cabo la clase. Así que empecemos a hablar ahora. La palabra principal es pez. Ahora empecemos a hablar de sus palabras derivadas. Una vez abarcada la palabra principal, que es pez, aquí surgen las palabras primitivas. Entonces, vamos a dar a conocer cuáles son las palabras primitivas. De esas palabras están, por ejemplo, pecera, pesca, pescadería, pescar, peces, pescador y pescadero. Estas son las palabras derivadas que nosotros pudimos sacar en cuanto a la palabra principal pez. Probablemente haya otras palabras, pero en este caso nosotros quisimos trabajar con las 8 palabras puntuales que vieron aquí. Aquí algo muy importante a mencionar es que todas estas palabras derivadas que ustedes están observando tienen una raíz en común. Ustedes se han de preguntar, ¿qué es una raíz? Pues bien, esta raíz es la palabra que se asemeja entre la palabra principal y la palabra derivada. Entonces, en este caso, como tenemos la palabra principal pez y la palabra derivada pecera, la raíz vendría a ser la palabra semejante, o sea, pez, pecera. Tomando como otro ejemplo, pez, pescador. Una vez más recalco, la raíz vendría a ser la palabra semejante, pez. Entonces, a esto es lo que se le denomina raíz de una palabra, que quiere decir que esta es la palabra que tienen en común todas las palabras derivadas con la palabra principal, y la cual nunca va a cambiar. Al contrario, esta raíz da surgimiento a muchas otras nuevas palabras que se relacionan igual en su significado. En este caso, la palabra principal de nuestro tema es pez. Tal vez ustedes tengan conocimiento de que es un pez. Ya saben que vive en el agua y todas esas cosas, pero quizás no conocen un poquito más a fondo. Entonces de eso vamos a hablar. Un pez, además de que vive en el agua, esta es una especie que habita casi siempre en todos los lugares donde hay agua, no solamente en el mar.
Pueden ser en los ríos, en los lagos, en los manantiales, en las represas, en cualquier otro lugar donde hay agua. Estos poseen varias formas, tamaños y colores, pero tienen una característica en común. O sea, todas estas especies son animales vertebrados. ¿Qué quiere decir? Animales que tienen un esqueleto, pero estos animales, este esqueleto, a su vez está formado por espinas. También son de sangre fría, ya que su cuerpo automáticamente está adaptado a las temperaturas constantes a las que está sujeta el agua. Y algo muy particular es que sus extremidades son en forma de aleta. Los peces, comúnmente la mayoría, viven en el mar, pero aquí en el mar es donde se encuentran la mayor parte de las variedades de las especies de todo tamaño y tipo. Los peces también sirven de alimento para el ser humano. Eso no debemos olvidar. Entonces, una vez abarcado el concepto de pez y un poquito más de su significado, vamos a abarcar el significado de cada una de las palabras derivadas que surgieron a partir de esta palabra principal. La primera palabra derivada es peces, que se refiere a un pez pero en términos plurales. O sea, hablamos de no hablamos de un pez sino de dos o más peces. Siguiente palabra, pescador. Se refiere a una persona que dedica su vida al mar a la actividad de pescar. Continuamos con la palabra pecera. Pecera se refiere a un pequeño depósito de agua acondicionado para tener dentro peces o cualquier otro animal acuático. Luego vienen dos palabras similares, pesca y pescar. Estas palabras tienen el significado que se refiere a una persona que se dedica a coger peces. Luego tenemos pescadería, que se refiere a un lugar destinado exclusivamente para vender pescado. Por último tenemos la palabra pescadero, que se refiere a la actividad que ejerce una persona para vender pescado. O sea, se refiere a una persona que se dedica a vender los pescados. A continuación, una vez abarcado la palabra principal pez y sus palabras derivadas, vamos a proceder a hacer unas actividades con dos niños. Vamos a poder lograr observar el nivel de conocimientos que los niños han captado en esta clase y así poder medir si los objetivos planteados al inicio de esta clase demostrativa se pudieron lograr o no se pudieron lograr. A ver, Nerex, de acuerdo a lo visto en la clase el día de hoy, vamos a identificar las palabras que ves ahí. Empieza. A ver, ¿dónde van ubicados en la maqueta? ¿Dónde tú crees que van? Empieza. Esta palabra dice pez. ¿Ya? Y yo creo que va a ir aquí. ¿Dónde? Aquí, ¿Ya? ¿Por qué? porque hay un solo pescado. Muy bien. ¿Dónde viven los pescados? En los ríos, en el mar, en los océanos. Ah, ya, listo. Muy bien. De nuevo con otra palabra. Esta palabra aquí dice peces. ¿Ya? Y yo creo que van acá porque acá hay muchos peces. Muy bien. Esta ¿Ya? palabra pesca, yo creo que va aquí porque aquí se ve donde el Señor está pescando. Listo. Muy bien. Aquí dice pecera. ¿Ya? Yo creo que va aquí Muy bien. ¿Por qué? porque hay una pecera. Muy bien. ¿Y qué es una pecera? Es un jarrito que le meten a los peces. Muy bien. También viven los peces ahí, ¿verdad? Sí. Ya. Y esta palabra pescador, yo imagino que aquí va por aquí está un señor que está pescando un pescado. Muy bien. Bravo, bravo.